Del Papa Francisco, carta apostólica sobre Blaise Pascal seguida. Pascal, la controversia y la caridad. Antes de concluir, es necesario mencionar la relación de Pascal con el jansenismo. Una de sus hermanas, Jacqueline, había entrado a la vida religiosa en Port-Royal, en una congregación cuya teología estaba fuertemente influenciada por Cornelius Jansen, conocido como Jansenio, que había escrito un tratado, el Augustinus, publicado en 1640. Después de su noche de fuego, Pascal fue a hacer un retiro a la abadía de Port-Royal en enero de 1655. Pero en los meses siguientes, una importante y antigua controversia que oponía a los jesuitas a los jansenistas que profesaban las ideas del Augustinus volvió a aparecer en la Sorbona, la Universidad de París. La controversia trataba principalmente sobre la cuestión de la gracia de Dios y sobre la relación de la gracia con la naturaleza humana, en particular con el libre albedrío. Pascal, aunque no pertenecía a la congregación de Port-Royal y no era un hombre de partido, decía: no soy de Port-Royal, estoy solo. Escribió: fue encargado por los jansenistas, especialmente por sus grandes dotes de retórica, para que los defendiera. Así lo hizo en 1655 y 1657, publicando una serie de 18 cartas denominadas provinciales. Pascal reconocía que varias proposiciones llamadas jansenistas eran efectivamente contrarias a la fe, pero negaba que estuvieran presentes en el Augustinus y fueran seguidas por la gente de Port-Royal. Sin embargo, algunas de sus propias afirmaciones, como por ejemplo sobre la predestinación, tomadas de la teología del último San Agustín, cuyas fórmulas habían sido afiladas por Jansenio, no parecen correctas. Hay que entender, no obstante, que al igual que San Agustín había tratado de combatir a los pelagianos en el siglo V, que afirmaban que el hombre puede por sus propias fuerzas y sin la ayuda de la gracia de Dios hacer el bien y salvarse. Pascal pensaba sinceramente estar atacando entonces al pelagianismo o semi-pelagianismo que creía identificar en las doctrinas seguidas por los jesuitas molinistas, llamados así por el teólogo Luis de Molina, fallecido en 1600, pero cuya influencia seguía muy viva a mediados del siglo XVII. Reconozcámosle la franqueza y la sinceridad de sus intenciones. Esta carta no es ciertamente el lugar para volver a abrir la cuestión. Sin embargo, la justa advertencia en las posiciones de Pascal sigue siendo válida para nuestro tiempo. El neopelagianismo, que haría depender todo del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales, es reconocible por el hecho de que nos intoxica con la presunción de una salvación ganada por nuestras fuerzas. Es necesario afirmar ahora que la última posición de Pascal sobre la gracia y en particular sobre el hecho de que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al final de su vida se expresó en términos perfectamente católicos. Como mencionaba al principio, Blaise Pascal, al final de su corta pero extraordinariamente rica y fecunda vida,
había puesto en primer lugar el amor a sus hermanos. Se sentía y se sabía miembro de un único cuerpo porque, cita, Dios habiendo creado el cielo y la tierra que no sienten la dicha de su existencia, quiso crear seres que la conocieran y que compusieran un cuerpo de miembros pensantes. Fin de cita. Pascal, como fiel laico, experimentó la alegría del Evangelio cuyo espíritu quiere fecundar y sanar todas las dimensiones del hombre y reunir a todos los hombres en la mesa del reino. Cuando compuso su magnífica oración para pedir a Dios el buen uso de las enfermedades, Pascal era un hombre pacificado que ya no se dedicaba a la polémica, ni tampoco a la apologética. Estando muy enfermo y a un punto de morir, pidió comulgar, pero no le fue posible de inmediato. Entonces rogó a su hermana, cita, ya que no puedo comulgar en la cabeza, Jesucristo, quisiera comulgar con los miembros. Y tenía un gran deseo de morir en la compañía de los pobres. Se dijo de él poco antes de su último aliento, el 19 de agosto de 1662, que moría con la sencillez de un niño. Tras recibir los sacramentos, sus últimas palabras fueron: que Dios no me abandone jamás. Que su obra luminosa y los ejemplos de su vida tan profundamente sumergida en Jesucristo nos puedan ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad. Porque la vida de un hombre es muy breve, cita, eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra, fin de cita. En Roma, San Juan de Letrán, el 19 de